Hola, ahora vamos a terminar con el modelo ISLM, economía cerrada, pero como les dije en la clase pasada, partiendo hablando de la trampa de la liquidez. La trampa de la liquidez, ¿qué es? Simplemente, técnicamente, es cuando la LM no se mueve con movimiento de la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, la sensibilidad de la demanda por dinero, esto técnicamente les conté algo como era antes, pero es tan sensible a la tasa de interés que un movimiento infinitesimal en la tasa de equilibrio del mercado de dinero. Yo aumento en 20% la cantidad de dinero. Hay un pequeño, baja la tasa de interés y inmediatamente se equilibra el mercado del dinero. Por lo tanto, la política monetaria es inefectiva en cambiar la tasa de interés. Entonces, ¿por qué eso es relevante hoy día? Fue relevante en la crisis financiera internacional y es relevante hoy día porque las tasas están en cero y cero es como un límite natural. Las tasas no pueden ser negativas, como les decía. ¿Por qué sí? Porque si a mí me ofrece una tasa negativa, me quedo con la plata debajo del colchón. Entonces, como un límite natural es el límite cero. Se conoce como está aquí, ¿no es cierto?, como el Zero Lower Bound. Hay quienes prefieren hablar de ELB, como el effective lower bound, es decir, la cota mínima efectiva, puede ser 0,5, puede ser menos 0,5, pero hay una cota mínima, ¿no es cierto? Vamos a pensar que es cero. ¿Por qué es cero? Porque cuando la tasa de interés es cero y el Banco Central duplica la cantidad de dinero, yo acepto esa cantidad de dinero sin que cambie la tasa de interés, porque es lo mismo que tener la plata depositada, porque es cero la tasa de interés. Entonces, por eso es como natural que haya trampa de la liquidez a nivel de tasa muy bajo. ¿Qué es esto? Que la LM es horizontal. Ojo, tarea, que la LM sea horizontal no significa que no se mueva a cambios en la política monetaria. Nosotros igual podríamos tener, y piensen en qué caso, que esto se puede mover hacia arriba o hacia abajo con política monetaria. ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan, y vamos a hacer aquí, M partido por P igual L de I, I. Nosotros tenemos que la pendiente es LI de I más LI de I igual a 0. Por lo tanto, la pendiente es de I a de I igual, y R, I igual a R, menos LI partido por LI. Cuando esto es infinito, menos infinito en nuestro caso, hipersensible, tenemos nosotros que esta pendiente es esta aquí. Esta es horizontal la LM. Y en ese caso, si yo aumento la cantidad de dinero, basta con una minúscula cambio en I y se absorbe esa cantidad de dinero, por lo tanto la LM no se mueve. Sin embargo, cuando el LI, que es el otro caso que tienen que pensar, cuando LI es igual a 0, es decir, la demanda por dinero no depende del producto, es decir, es igual a L de I, en ese caso, miren ustedes esto aquí, en ese caso si yo cambio M partido por P va a cambiar I o R, esto se va a mover para arriba o para abajo. Por lo tanto, lo importante es el caso relevante, no que lo de arriba sea 0. O sea, no piensen, y muchas veces gente enseña y dice, basta que la LM sea horizontal. No, es cuando la LM es horizontal porque la demanda por dinero es hipersensible a la tasa de interés. Esa es la trampa de la liquidez, que se da de manera natural cuando la tasa es igual a 0. En ese caso, no hay política monetaria, no puede actuar la política monetaria. Sí puede actuar la política fiscal, y esa era una gran discusión hace 30, 40 años atrás o más. Perdón, quería borrar aquí. Era cuando había trampa de la liquidez, hace 50 años atrás, entonces ahí la política monetaria, eso eran los fiscalistas, ¿no es cierto? Hoy día, como les decía yo, todo el mundo ha convergido fiscal y monetaria. Pero si hace 50 años atrás, no, los fiscalistas decían, la política monetaria no sirve. ¿Por qué no sirve la política monetaria? Porque lo único que sirve en este caso es hacer política fiscal expansiva. Es la única manera de aumentar el producto. Y además,
hay un multiplicador total. Fíjense que aquí el producto no hay lo que veíamos en la ISLM, que había un alza en la tasa de interés, este efecto amortiguador de la inversión, porque en este caso la tasa de interés no cambia, porque cuando nosotros hacemos política fiscal, eso genera más actividad económica, pero esa mayor actividad económica genera más demanda por dinero, pero esa demanda por dinero necesita que ni se cambie la tasa de interés y se ajuste inmediatamente al mercado monetario. Por lo tanto, no hay el alza de la tasa de interés que reduce la inversión. Aquí, en este caso, la política fiscal funciona como en el modelo keynesiano simple, los multiplicadores que vimos en la clase pasada al principio. Esa es la trampa de que ¿significa que no hay política monetaria posible? ¿Significa que el Banco Central de Chile, la Fed de Nueva York, ¿no es cierto? La Fed en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de la Reserva de Perú, no pueden hacer nada? No es así. Y ahí lo importante son lo que se llama políticas convencionales. Aquí está la explicación. Hay opciones de política monetaria, esto lo discuto en detalle, no necesitan estudiarlo, ¿no es cierto? En el capítulo 17 del libro, ¿no es cierto? Donde está una discusión un poco más detallada de este tema y de cómo funciona la política no convencional. Para entender las políticas no convencionales, hay una cosa muy importante que hay que tener claro. Que el Banco Central actúa sobre la tasa de interés de corto plazo. Yo les dije, afecta a la tasa interbancaria. Las decisiones en la economía de inversión, de gasto, se hacen con tasas más largas. Si uno tiene una inversión muy largo plazo, son tasas a muchos años. ¿No es cierto? Si uno tiene una inversión, el capital de trabajo, uno lo hace con tasas a un año. Pero la política monetaria afecta la parte más corta de la curva, se dice, la tasa a un mes. Entonces uno dice, bueno, el Banco Central, entonces la política monetaria no tiene ningún efecto. Sí, la política monetaria, la tasa de corto plazo tiene efecto sobre la tasa de largo plazo. La manera más sencilla de pensarlo es que la tasa de interés de largo plazo depende de lo que pase con las tasas de corto plazo. Si las tasas de corto plazo vienen muy altas, si yo percibo que las tasas vienen muy altas, va a subir la tasa larga. Si yo espero que las tasas de corto plazo vayan hacia abajo, va a bajar la tasa larga. Y en eso es lo que se inspira las políticas monetarias no convencionales, que fueron inauguradas para la crisis financiera internacional a fines de los años 2000 y hoy día se están usando mucho. ¿Qué hace la política monetaria no convencional? Su foco es tratar de afectar la tasa larga. Tratar de afectar la tasa, cosa que normalmente los bancos no hacen, por eso no es convencional. El Banco Central actúa en la parte corta, da señales, ¿no es cierto? Dice, indica para hacia dónde va la economía, y eso afecta las tasas largas. Pero el Banco Central no trata de actuar directamente sobre la tasa larga. Sin embargo, puede hacerlo. Una forma es con lo que se llama expansión cuantitativa, o quantitative easing, QE, como el famoso QE en el mundo. ¿Qué consiste? Consiste en comprar bonos de largo plazo. El Banco Central va, emite mucho dinero, toma el dinero y compra bonos a 10 años. Bonos del Tesoro, del Banco Central, ¿no es cierto? Sus propios bonos. Compra bonos a largo plazo. ¿Qué pasa cuando compra esos bonos? Y sale con un poder de compra de esos bonos. El precio del bono sube y su tasa de interés cae. ¿Por qué? Lo podemos conversar más en detalle en clase, pero un bono, es una promesa de pago fija, en UF, en pesos. Yo te voy a pagar 100 pesos todos los años. Y ese bono tiene un valor hoy día de mercado, que el valor presenta la tasa de interés de ese bono. Si yo salgo a comprar muchos bonos, ¿qué va a pasar? El precio del bono va a subir mucho. Y esos 100 que me dan por año va a ser un retorno menor. Espero que se entienda. El bono de una promesa de pago es 100, supongamos. Va a ser sencillo. Y este bono vale 1000, vale 10.000. El retorno es 1% por año. Suponiendo que hay problema de tiempo. Pero... supongamos que yo salgo a comprar los bonos. Muchos bonos. La gente me dice, no te vendo el bono ahora a 10.000, te lo vendo más caro, si está hay oferta de demanda. Subo el precio del bono. El retorno ahora va a valer 15.000, por ejemplo. El retorno de esos 1.000 es una fracción 0,7, ¿no es cierto? Va a ser ahora por ciento. Entonces, esa es la idea.
el quantitative easing. Es poder salir a comprar bonos para afectar la tasa. Eso en general no se hace, los bancos centrales no lo hacen. Porque actuar en la parte larga de la curva, esos cambios de tasa de interés generan muchos cambios en los ahorros, ¿no es cierto? Y en los valores de las inversiones, porque afecta a todos los bonos. Cuando afecta en corto plazo, el mercado va ajustándose solo con la tasa larga un poco. Esto puede ser muy duro. Los bancos centrales normalmente no lo hacen. Entonces, si el Banco Central quiere bajar la tasa larga, va a salir a comprar muchos bonos. Otra forma que vamos a ver después, pero en economía abierta no se usa y tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Pero se ha hecho de hacer expansión cuantitativa e emitir dinero, pero en vez de comprar bonos, comprar dólares. Por eso uno sube el dólar y eso es pasivo, como vamos a ver ahora cuando hablamos de economía cerrada. Y la otra política monetaria no convencional que se usa mucho es lo que se conoce como forward guidance o guía futura, ¿no es cierto? Pero en inglés es como forward guidance, es como el nombre se usa. Es decir, yo voy a bajar la tasa de interés a cero, pero es además anunciar que la voy a tener por un tiempo muy largo en cero. ¿Qué significa esto? Que el mercado dice, el Banco Central llegó con la tasa cero, pero en 2 años probablemente ya esté en 2. Eso me va a hacer subir la tasa larga. Si el Banco Central anuncia y dice, no, dice, yo voy a mantener la tasa en cero por 3 años, eso es inmediatamente una señal que deprime la tasa larga. O sea, la manera con política monetaria de combatir la trampa de la liquidez es a través de políticas no convencionales cuyo propósito es afectar directamente la tasa larga, aunque la tasa corta ya esté en su mínimo. Esa es como la idea central de esto. Vamos a resumir un poquito las principales características de la IS. Ya vimos, la IS representa tasa de interés y producto que equilibra el mercado de bienes, tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Cuanto menor es el multiplicador y menos sensible el gasto de inversión a las variaciones de la tasa de interés, más inclinada es la curva IS. ¿Por qué? Porque uno puede aumentar mucho y variaciones menores es menos sensible el gasto de inversión a las variaciones de tasa de interés. La IS se desplaza cuando varía el gasto autónomo y en los puntos situados a la derecha de la curva IS hay un exceso de oferta de bienes, hay muy poca demanda. Entonces, ahí retrocedemos hacia la IS. En puntos situados a la izquierda de la IS hay un exceso de demanda de bienes y eso hace que presione al alza de la producción. La LM son combinaciones de tasa de interés y nivel de producto que equilibra el mercado del dinero, tiene pendiente positiva, ¿no es cierto? Dada la oferta monetaria, un aumento del producto genera más demanda, eso aumenta la tasa de interés y eso hace que el mercado monetario siga en equilibrio. Cuanto menos sensible es la demanda por dinero a la tasa de interés, más inclinada la curva LM. También vimos que la curva LM se desplaza cuando varía la oferta agregada, la oferta monetaria, salvo en el caso de trampa la liquidez. Los puntos situados a la derecha de la LM, los que están a la derecha, la LM es así, es dependiente positiva. Los puntos a la derecha de la LM lo que hacen es que presionan a la tasa al alza porque hay mucha demanda. Los puntos a la izquierda hay mucha oferta de dinero, por lo tanto la tasa baja. Entonces ustedes repliquen esto y véanlo haciendo la curva y tratando de convencerse de eso. Y resumiendo las políticas monetaria y fiscal, ¿no es cierto? Que es algo que estuvimos hablando, la política monetaria afecta a la economía por la vía de reducir la tasa de interés, aumentar la inversión del producto. La expansión fiscal también es expansiva, pero expulsa inversión privada, crowding out, porque el equilibrio, las tasas de interés van a ser mayores. ¿Sí? La política fiscal es más efectiva cuanto menores sean las variaciones inducidas en la tasa de interés. ¿No es cierto? Entonces, por eso va a depender de cómo es la LM. Y menor sea la respuesta a la inversión a estas variaciones. Porque la inefectividad de la política fiscal viene por los cambios en la tasa de interés. ¿Ah? Por lo tanto, el grado de expulsión o el crowding out es importante para ver la conveniencia de la política fiscal como instrumento de estabilización. Ya hablamos nosotros que hay 2 casos extremos para la fiscal y la monetaria. La fiscal, caso extremo, inefectiva, cuando hay expulsión total, ¿no es cierto? La ley era vertical, nosotros aumentábamos la política monetaria y no pasaba nada. Y la trampa de la liquidez en el caso de la política monetaria. Y ahí discutimos nosotros cómo ir cambiando y cómo uno puede combinar política monetaria y fiscal, porque uno no puede utilizar siempre la política monetaria, puede quedar atrapado en la trampa de la liquidez, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estuvimos. Ahora vamos a
hablar de economía abierta. Vamos a cambiar el esquema. Son las mismas ecuaciones, pero la lógica es distinta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y al modelo ISLM de economía abierta se le llama Mandel-Fleming. Se llama, y al ISLM lo hizo Robert Mandel y Marcus Fleming. Entonces, cuando uno hable del modelo Mandel-Fleming, es ISLM de economía abierta. El modelo hace un supuesto bien importante, que ya lo hemos discutido. Supone que la economía es pequeña y abierta, con perfecta movilidad de capitales. ¿Qué significa eso? Eso nosotros sabemos, que la tasa de interés local va a ser igual a la internacional. Asterisco voy a usar para las variables extranjeras. ¿Qué significa esto? Que la economía puede pedir prestado todo lo que quiera o prestar a una tasa de interés fija. Por lo tanto, la tasa de interés doméstica va a estar dada por la tasa de interés internacional, como lo vimos nosotros en el caso de la economía de pleno empleo. Ahora, lo importante de este modelo es que la efectividad de la política y todo va a depender del régimen cambiario, tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible o tipo de cambio fijo. De eso depende ese va a ser cómo se comporta la economía y cómo reacciona frente a las políticas monetarias y fiscales, y es lo que vamos a tratar de ver. Primero vamos a analizar el caso del tipo de cambio flexible, y después vamos a analizar el caso del tipo de cambio fijo. Y vamos a hacer algunas comparaciones y vamos a discutir, pero básicamente lo que el modelo de Mandel-Fleming nos sirve es para discutir las implicancias que tiene tener distintos regímenes cambiarios para para la estabilización de la economía por la vía monetaria y fiscal. Antes de detenernos del modelo para tipo de cambio flexible, hagamos unas distinciones para que quede claro. Un régimen de tipo de cambio flexible es un régimen en el cual el mercado determina el tipo de cambio. La oferta y demanda de divisas. Si hay mucha gente que quiere comprar dólares, el dólar va a subir. ¿No es cierto? El peso se deprecia, el tipo de cambio se deprecia. Si hay mucha gente vendiendo dólares, el dólar se va a deprimir, dependiendo de los compradores y los vendedores. Un régimen de tipo de cambio fijo es distinto, es completamente opuesto. El Banco Central fija el tipo de cambio y tiene que estar dispuesto a proveer todas las divisas que la gente quiera o a comprar todas las divisas que la gente quiera deshacerse. Y esto va a ser súper importante por el lado monetario. Si yo quiero mantener un tipo de cambio fijo, 750 pesos chilenos, por ejemplo, ¿qué va a significar? Que ese tipo de cambio, si la gente quiere mucho dólar y el dólar va a subir a 7.80, el Banco Central tiene que proveer todos los dólares para mantener el tipo de cambio a 7.50, hasta que el mercado se calme. ¿No es cierto? Si todo el mundo quiere salir a vender dólares y el dólar se va a ir a 7.20, lo va a tener que comprar el Banco Central a 7.50. Y eso va a tener implicancias monetarias importantes. ¿Ah? Se usa poco, se usa muy poco, pero es importante tenerlo como idea. Y acá hay un caso intermedio entre plena flexibilidad y fijación, ¿no es cierto? Se llama flotación sucia. En general hay bastante flotación. El Banco Central de Chile de repente hace algo de flotación sucia. Ha hecho, ¿no es cierto?, intervenciones cambiarias. Pero para efectos como conceptual a nivel general funciona este tipo de cambio flexible y normalmente depende si la flotación sucia la hace para elegir un valor, en cuyo caso uno hace como tipo de cambio fijo por un tiempo, o uno simplemente dice voy a salir a tirar algunos dólares porque la gente está demandando mucho, pero sin buscar un valor, tiro no la cantidad, que eso es lo normal que se hace. ¿Ah? O de repente si la gente está demandando muchos dólares, ya, yo voy a perder unos porque si no puede subir demasiados, si realmente va a bajar mucho, porque todo el mundo está vendiendo dólares y uno dice, yo voy a hacer comprar un poco. Y ahí acumulan reservas internacionales, cuando compra dólares. Cuando vende dólares se deshace de reservas internacionales. Esto es lo que tenemos en el caso de Chile, no sé en el caso de Chile, y es lo que dice el Banco Central, desde la eliminación de la banda cambiaria. La banda cambiaria era como un régimen semifijo, o sea, yo voy a poner una banda y voy a permitir que flote al medio, pero cuando llegue al techo de la banda voy a impedir que suba. ¿No es cierto? ¿Y cómo voy a impedir que suba? Vendiendo todos los dólares que me demandan. Voy a impedir que baje de un piso. ¿Cómo voy a impedir que baje? ¿No es cierto? Voy a acumular todos los dólares que estén vendiéndose en exceso que tiene el tipo de cambio para abajo. Entonces, desde la eliminación de la banda cambiaria en Chile, el sistema de tipo de cambio flexible. Veamos ahora cómo funciona el tipo de cambio flexible.
¿Cuáles son los supuestos básicos de este modelo? Primero, precios fijos. Son completamente fijos los precios, así que por simplicidad vamos a suponer que son iguales a 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos los precios iguales a 1 en Chile y afuera. El tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal. Ya lo hemos hablado, pero no hay diferenciales de inflación, no pasa nada entre los países, por lo tanto el tipo de cambio nominal es lo mismo que el tipo de cambio real desde el punto de vista de competitividad, cuando uno quiere saber qué le pasa a las exportaciones, a las importaciones, que también eso lo hemos estudiado. No hay inflación ni se espera inflación. O sea, la tasa de interés nominal es igual a la real, de acuerdo a la ecuación de Fisher, porque la inflación e inflación esperada son igual a cero. Y esto es muy importante, y me gustaría que les quede bastante claro. Cuando hay perfecta movilidad de capitales, se cumple lo que se llama paridad de tasas de interés. Paridad de tasas de interés. Y para ser más claro, se le pone descubierta, porque aquí no estamos operando con dólares a futuro, ¿no es cierto?, con seguro, no, no, no. Esto es simplemente a precios de mercado. ¿Qué dice esto? Que la tasa de interés local es igual a la internacional más la depreciación porcentual. Esto está en tanto por uno, ¿no es cierto? Pero vamos a poner por 100 o por uno. La depreciación porcentual del tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Esto significa que si la tasa de interés en Chile es 10% y afuera es 5%, no solo sigue ya la tasa, pero eso. Supone que aquí es 10% y afuera es 5%. Uno puede decir, ups, muy fácil. Me endeudo a 5% afuera, traigo la plata para acá y obtengo el 10% y después devuelvo el 5% y me gané 5%. Entonces yo podría hacer infinitamente y ganar muchísimo. Pero eso no cumple la paridad porque todos los capitales se vendrían hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que dice la paridad? Dice que está arbitrado, que da lo mismo invertir afuera y adentro. ¿Por qué? Porque el que lo ajusta a esto es la variación del tipo de cambio. Cuando la tasa de interés en Chile es muy alta versus el resto del mundo, es porque la gente está esperando que este término de aquí sea mayor que cero. Sí, y es mayor que y asterisco. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si la tasa de interés, supongo que el tipo de cambio es 1, por lo tanto yo compro $100 y compro y los transformo en 100 pesos, el tipo de cambio es 1. Esos $100 tengo que pagar a final de año 105. En Chile obtengo 110, pero a final de año me va a costar más caro comprar los dólares si se deprecia. Entonces, porque la tasa es más alta aquí, es que estamos esperando que haya una depreciación del tipo de cambio. ¿De cuánto? De más o menos 5%. 5 más 5 iría acá. Hay unas pequeñas diferencias porcentuales, pero dice, yo invierto 100, tengo 110, pero al final cambiarlo a dólares me cuesta 105. Me cuesta 110, voy a poder comprar solo los $105 para pagar y va a quedar igual. Eso es lo que se llama paridad, la paridad descubierta. Tasa, hay mucha discusión, no se cumple, entonces hay todas discusiones financieras, por qué se cumple, no se cumple, carry trade, un montón de cosas. Hay historia, un tema bastante, de bastante discusión y análisis en finanzas internacionales. Pero aquí vamos a hacer una cosa más sencilla todavía. Vamos a suponer que el tipo de cambio se ajusta instantáneamente al equilibrio. Es decir, no hay delta E. Entre hoy día y fin de año no hay depreciación. La depreciación se ocurre inmediato. Por lo tanto, vamos a suponer que el delta E es igual a 0, siempre. Cuando el tipo de cambio se ajusta instantáneamente. ¿Qué significa eso? Que I va a ser siempre igual a I asterisco. Esto lo hace más fácil. Hay modelos Mandel-Fleming con tipo de cambio flexible que suponen que el tipo de cambio se ajusta poco y hay dinámica. Aquí vamos a ver solamente como la estática comparativa. Entonces, ¿cómo son nuestras ecuaciones IS-LM? Las conocemos. La IS va a tener que agregar ahora exportaciones netas. Las exportaciones netas dependen de E, del tipo de cambio, que es el real, pero igual al nominal, del nivel de actividad económica y del nivel de actividad económica en el resto del mundo. ¿No es cierto? Porque eso va a afectar a nuestra exportación. La tasa de interés relevante en la inversión es la tasa de interés internacional. Y tenemos nuestra ecuación de consumo. Por lo tanto, tenemos una IS
donde, ojo, las variables que se pueden ajustar en esta ecuación ahora ya no hay I, porque I asterisco. Entonces, lo que se ajusta aquí va a ser E e I. Y acá tenemos un mercado monetario, en el cual la tasa de interés está dada y el nivel de actividad es I. Esto inmediatamente nos lleva a una cosa a pensar si uno lo mira. Este I va a estar enteramente determinado por M partido por P. El I va a estar enteramente determinado por M partido por P. Entonces ahora vamos a ver el equilibrio en la ISLM y hay dos alternativas de representación. Una es con nuestro tradicional ISLM y la otra es con un IS asterisco, LM asterisco, donde en vez de tener I aquí tenemos E. Y es lo que se mueve, porque un tipo de cambio es un régimen de tipo de cambio flexible. Por lo tanto, esto muchas veces es más conveniente para ver cómo el equilibrio. Podemos contar las historias con los dos. Así que no hay una... Y voy a usar los dos. Tenemos la tradicional LM, la tradicional IS, ¿no es cierto? Pero vamos a tener nosotros que el tipo de cambio se va a estar moviendo aquí. Se va a estar moviendo. Si nosotros graficamos en este gráfico, ¿cómo es la IS asterisco? Pendiente positiva. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de cambio sube, el producto sube, pues se exporta más. Y ahí un multiplicador pasamos este C para allá, pero hay más actividad económica cuando hay más tipo de cambio. Esa es la primera cosa que queremos tener clara. Acá es tradicional, porque estamos en el I, en el tasa de interés, nivel de actividad. ¿Y cómo depende, cómo es la LM? La LM no depende del tipo de cambio. Hay un solo I que resuelve esta LM. Pongan una ecuación lineal y dicen, este es el valor de Y. Por lo tanto, la LM asterisco es vertical. Entonces ahora podemos hacer ejercicio, lo que hemos estado haciendo en economía cerrada y en economía abierta. Vamos a ver qué pasa con la política fiscal y en el tipo de cambio flexible. Supongamos que el gobierno aumenta su gasto en delta G, un aumento de gasto del gobierno. Es lo mismo que una reducción de impuestos y eso no. ¿Qué va a hacer esto? Veamos en el gráfico. Aquí va a quedar explicado. Se lo voy a explicar de aquí y vamos a ir a ver el gráfico. El desplazamiento de la IS a la derecha genera una presión al alza de tasa de interés. La tasa de interés no puede subir porque la tasa de interés internacional está arbitrada. ¿Qué significa? Que van a querer venir muchos capitales porque está subiendo la tasa de interés. ¿Qué va a hacer eso? ¿No es cierto? Que cuando la tasa de interés sube, ¿qué es lo que va a significar eso? Que van a tratar de echar muchos dólares, ¿no es cierto?, a comprar pesos. El tipo de cambio se va a apreciar. Va a haber un exceso de oferta de divisa. Y la apreciación del tipo de cambio va a generar un deterioro de la balanza comercial y eso va a contraer la IS. Porque recuerden, la IS en el I latina Y se mueve con cambios en E. Entonces la política fiscal es inefectiva. Y eso lo vamos a ver acá, en estos dos gráficos. Lo que les acabo de contar en este gráfico es muy sencillo. Cuando hay un aumento, en el... Expliquemos aquí, cuando hay un aumento en la política fiscal, esto se expande, ¿no es cierto? Se produce una caída del tipo de cambio y el producto es el mismo, porque el producto está determinado en la LN asterisco. ¿Cómo contamos la historia acá? Estamos aquí, la política fiscal va a tender a subir la tasa de interés, pero la tasa de interés no puede subir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a entrar capitales. Eso va a apreciar el tipo de cambio, que es lo que estamos viendo acá. Y esa apreciación del tipo de cambio nos va a hacer retroceder esta curva. Recuerden que E, en esta parte de aquí, E mueve la IS. Acá E no mueve la IS por una recta que E es uno de los ejes. En este caso acá, E es uno de los ejes, por lo tanto tengo una relación entre E e I. Pero acá cambios en E mueven la tasa de interés. Cambios en I, acá moverían las curvas, la IS. Eso véanlo como ejercicio. ¿Qué pasa cuando sube la tasa de interés internacional? Ahí tienen un buen ejercicio para hacer. ¿Qué es lo que pasa en este esquema? No es política, pero un cambio de un parámetro externo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Vean, tasa de interés en un tipo de cambio flexible. La política monetaria es un tipo de cambio flexible. ¿Qué pasa con la política monetaria? Pasa una cosa como opuesta. Cuando hay una política monetaria, esto va a desplazar la LM a la derecha, esto va a tender a bajar la tasa de interés. La baja en la tasa de interés, ¿qué hace?
que los capitales quieran salir porque la tasa de interés fuera más alta. Los capitales van a tratar de salir, va a haber arbitraje, ¿no es cierto? No van a salir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener que subir el tipo de cambio, se va a depreciar el tipo de cambio. Y esa depreciación del tipo de cambio va a generar una expansión en la actividad económica. La política fiscal es completamente inefectiva en este mundo de Mandel-Fleming con tipo de cambio flexible. El mundo real es bastante distinto porque no hay perfecta movilidad de capitales y el tipo de cambio se mueve a poco, pero por lo menos en este como caso paradigmático, la política fiscal es completamente inefectiva en un tipo de cambio flexible. Y la política monetaria lo que vemos es que es completamente efectiva. Es muy efectiva. ¿Por qué? Porque en el gráfico, que es el gráfico fácil, que es una IS LM asterisco con E, ¿qué es lo que hace? Desplaza la LM a la derecha, la LM asterisco. Y eso nos hace subir a lo largo de la IS con un tipo de cambio más depreciado. La lógica que les contaba antes, en este gráfico, dice, yo expando la LM, el tipo de cambio, la tasa de interés tiende a caer. La caída de la tasa de interés, ¿qué es lo que hace? Que se vayan los capitales para afuera. Eso va a subir el tipo de cambio instantáneo, va a ser esto. Y eso desplaza la IS y van a llegar a un equilibrio con mayor actividad, con la misma tasa de interés, y la mayor actividad se produce porque el tipo de cambio se ha depreciado. ¿No es cierto? Entonces eso creo que es bien importante. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Estudienlo, ¿no es cierto? Véanlo y lo podemos discutir cuando nos juntemos. Hemos aprendido nosotros que la política fiscal es completamente inefectiva cuando hay tipo de cambio flexible, y la política monetaria es completamente efectiva, o es la única efectiva, ¿no? Pero es la única efectiva cuando hay tipo de cambio flexible, perfecta y perfecta movilidad de capitales y ajuste instantáneo del tipo de cambio, no hay dinámica y cosas así. Por eso Chile es una economía abierta y hoy día está usando política monetaria y fiscal lo mismo que el resto de la economía en el mundo, ¿no es cierto?, en un momento de pandemia y en la crisis financiera internacional. Pero es interesante tener en mente estos efectos que se producen. El efecto de la política fiscal pierde efectividad porque afecta el tipo de cambio en la otra dirección. Veamos qué pasa con el tipo de cambio fijo. Bajo un esquema de tipo de cambio fijo, el Banco Central se compromete a vender y comprar todas las divisas al precio de antemano. Entonces vamos a suponer primero que el Banco Central tiene suficientes reservas. Es decir, que si la gente viene y quiere muchos dólares, yo le voy a pasar todos los dólares. No se me acaban. Si se me acaban, no puedo sostener el tipo de cambio. Y es un supuesto bien importante porque las crisis cambiarias en los sistemas de tipo de cambio fijo, que de repente uno tiene tipo de cambio fijo, qué sé yo, 500 pesos. Y todo el mundo viene a comprar los dólares, el Banco Central vende todos los dólares y no puede seguir defendiendo el tipo de cambio, lo tiene que dejar flotar y se produce una crisis. Y eso pasa mucho, ha pasado en muchas partes. ¿No? Y pasa mucho cuando hay países que tienen tipo de cambio semifijo. Ha habido muchas crisis cambiarias en el mundo. Hoy día, menos producto de que hay muchos más países como que permiten más grado de flotación. Aunque no haya total flotación en el mundo, y muchos países todavía intervienen bastante, hay bastante más espacios de flotación. Y la otra cosa que vamos a suponer es que la política de fijar el tipo de cambio es creíble. Es decir, la gente dice, está a 700 pesos. Creemos que está y que va a seguir en 700 pesos. Porque si no, también podemos tener movimientos especulativos que derriben el sistema cambiario. Entonces, es creíble y sostenible. Es decir, hay reserva. Y los modelos de crisis cambiaria, los primeros, parten todo porque se acaba la reserva. O sea, el colapso se produce porque la gente deja de creer en el sistema y por alguna razón se pierde toda la reserva. Que algo se discute en cursos de más adelante. Entonces, las ecuaciones que describen el mercado de bienes y del dinero son las mismas. Aquí está el tipo de cambio fijo. ¿Ok? Fíjense una cosa. Aquí, el tipo de cambio está dado. La tasa de interés internacional está dada. Lo único que se ajusta es el nivel de actividad Y. ¿Qué significa eso? Que esta ecuación nos va a dar Y. Así como en la LM, en el caso de tipo de cambio flexible, la LM nos da el Y, ahora la IS como que nos va a dar, el Y. Porque hay un Y que resuelve esto. Entonces ustedes dicen, bueno, acá también hay un Y. Y esto está fijo. Y eso es lo clave. M no está fijo. La política monetaria en un régimen
de tipo de cambio fijo es endógena. El Banco Central pierde la capacidad de hacer política monetaria. ¿Por qué? Porque si la gente quiere pesos, ¿qué hace? Trae los dólares, se los vende al Banco Central y el Banco Central le tiene que venderlos, le tiene que vender los pesos. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco Central? Vamos a decir que ya hemos hablado nosotros del dinero. El dinero está compuesto, el Banco Central crea dinero, y le hablé por operaciones de mercado abierto, pero también, que no comentamos la vez pasada, por operaciones de cambio. Si el Banco Central compra dólares, vende pesos. Está emitiendo por operaciones de cambio. Está acumulando reserva internacional. Por lo tanto, el dinero está compuesto de dos componentes. Volvemos a los multiplicadores y todas esas cosas. El dinero está compuesto de reserva internacional, es decir, todos los dólares que yo he comprado, los he comprado emitiendo pesos. La reserva internacional del Banco Central, 40.000 millones de dólares, esos 40.000 millones de dólares tienen una contraparte en pesos. ¿Por qué? Porque todos los dólares los he comprado con pesos. Entonces, eso es una contraparte. Y esta es la parte de operaciones de mercado abierto y comprar y vender bonos, que es lo que hace el Banco Central. Yo le decía al Banco Central, ¿cómo emite dólares? ¿Cómo emite pesos? Comprando bonos y retirando. ¿No es cierto? Pero, entonces, en un régimen de tipo de cambio flexible, el R está fijo, porque el Banco Central no interviene, no compra ni vende dólares. Por lo tanto, tiene pleno control sobre lo que puede hacer. Pero supongan ustedes, y lo vamos a ver en un segundo más, pero supongan ustedes que el Banco Central sale a vender dólares. Sale a vender, el Banco Central quiere emitir, sale a comprar bonos, y emite pesos. Pero la gente dice, no quiero más pesos. ¿Qué hace con esos pesos? Voy a ir a comprar dólares. ¿A dónde voy a comprar? Al Banco Central. Entonces, los bonos que yo le entregué al Banco Central a cambio de pesos, ¿no es cierto? Esos pesos se los voy a devolver y me los voy a sacar como dólares. Y la cantidad de dinero endógeno. El Banco Central no puede controlarlo, porque esto es como, piénsenlo de manera muy sencilla. El mercado de las papas. Alguien dice, yo quiero fijar el precio de las papas. Perdí control sobre las cantidades. Pero digo, yo quiero tener una cantidad fija de papas. Y el precio lo determina el mercado. Pero si digo, no, quiero fijar el precio de la papa, voy a tener que estar ajustando la oferta siempre para igualar a la demanda. Pierdo control sobre la cantidad de papas. Eso es lo mismo que pasa con el dinero. Entonces veamos nosotros qué pasa con la política fiscal de un tipo de cambio fijo. Es fácil, eso se ve acá. Matemáticamente, ¿no? Si yo aumento G, va a aumentar I, porque no va a haber efecto sobre E ni sobre I estrella. Y vamos a tener un multiplicador completo, su máxima potencia en la política fiscal. ¿Cómo nosotros lo entenderíamos? El gasto del gobierno presiona al alza la tasa de interés, pero la tasa de interés no puede subir. Van a entrar capital extranjero, ¿no es cierto? Con tal de mantener la tasa de interés de equilibrio, esa presión a la tasa de interés doméstica hace que entren los capitales. Se va a generar un exceso de oferta de divisas que genera presiones para apreciar el tipo de cambio. Porque como está subiendo la tasa, porque sube el gasto, que es la economía cerrada, entran los dólares. ¿No es cierto? Pero el Banco Central dice, no puedo dejar que caiga. ¿Qué es lo que va a hacer? El Banco Central va a tener que comprar los dólares. ¿Y qué es lo que va a terminar haciendo? Va a expandir la cantidad de dinero. Es decir, lo va a acompañar con política monetaria a esa política fiscal. Y la política fiscal va a ser muy efectiva. Esto gráficamente está acá. Está acá. Acá es donde se ve ese primer movimiento. Yo hago política fiscal. Esa política fiscal me llevaría a apreciar el tipo de cambio en un régimen flexible. ¿No es cierto? Pero no puedo permitir el Banco Central que se aprecie el tipo de cambio. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que salir a comprar los dólares y a expandir la cantidad de dinero hasta que el tipo de cambio se mantenga. Por lo tanto, el producto se aumenta porque aumentó el gasto del gobierno y eso gatilló un movimiento endógeno en la política monetaria para mantener el tipo de cambio. La historia que les conté anteriormente dice, la política fiscal tiende a subir la tasa, esa alza de la tasa tiende a hacer entrar capital, el Banco Central lo absorbe y eso hace que haya también una expansión monetaria que mantiene la tasa de interés.
¿Qué pasa con la política monetaria? Esto yo ya se los comenté. Lo que pasa con la política monetaria. Con la política monetaria y el tipo de cambio fijo, si el Banco Central trata de aumentar la oferta monetaria, comprando bonos, se va a deshacer. Bueno, aquí hay un resumen de las efectividades de las políticas versus el régimen cambiario y algo un poco también lo que pasa en economía cerrada. En economía cerrada, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que la política monetaria y fiscal expanden el producto, la política monetaria reduce la tasa de interés, porque así es como actúa, la política fiscal aumenta la tasa de interés. Claro que el aumento de la tasa de interés no es lo suficiente como para restar su poder expansivo. ¿Qué pasa en la economía abierta? Nosotros dijimos que es muy distinto el tipo de cambio fijo versus el flexible y la efectividad de la política monetaria y la política fiscal. Ahora tenemos que ver qué pasa con el producto, la tasa de interés y el tipo de cambio. La tasa de interés no pasa nada. ¿Por qué? Porque está dada por la tasa de interés internacional, el tipo de cambio se ajusta instantáneamente, por lo tanto siempre vamos a tener que I es igual a I asterisco, que es la tasa de interés internacional. La política monetaria aumenta el producto cuando hay tipo de cambio flexible porque deprecia el tipo de cambio. La política fiscal no tiene efectos porque la tendencia que hay que suba la tasa de interés cuando hay una política fiscal expansiva genera una reducción en el tipo de cambio que compensa a la política fiscal. Hay crowding out total, por lo tanto no hay efecto sobre la tasa de interés. ¿Qué pasa en un esquema fijo? Todo lo opuesto. La política monetaria pierde efectividad. ¿Por qué? Porque uno trata de expandir la política monetaria, ¿no es cierto? Y ese efecto se deshace, porque la gente no quiere más dinero. Entonces eso hace que no tenga ningún efecto sobre el producto, ¿no es cierto? Obviamente no hay efecto sobre la tasa de interés, pero tampoco hay efecto sobre el tipo de cambio porque es fijo. La política fiscal tampoco tiene efecto sobre el tipo de cambio. Pero al hacer una política fiscal expansiva, ¿no es cierto? La gente quiere más dinero y el Banco Central acomoda ese mayor dinero que la gente quiere. Y eso es lo que hace es que sea muy efectiva la política fiscal en un régimen de tipo de cambio fijo. Y por eso hay, cuando uno discute qué régimen debiera tener, hay muchas de los argumentos, ¿no es cierto?, es que el argumento para utilizar tipo de cambio flexible es que permite tener alguna política monetaria que contribuye a la estabilización. Y eso es lo que hace. En el tipo de cambio fijo dice que es mejor fijarlo porque hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero obviamente perdemos la política monetaria y lo único que nos queda es hacer política fiscal, que tiene menos flexibilidad de aplicar. La política monetaria, ustedes ven en todos los países, los consejos de política monetaria se reúnen cada 1 o 2 meses y van fijando la tasa de interés, van aumentando, van disminuyendo el impulso monetario de acuerdo a lo que van viendo. La política fiscal es un poco más complicado, ¿no es cierto? Hay quienes dicen también que el compromiso con un tipo de cambio fijo disciplina el crecimiento de la oferta monetaria, ¿no es cierto? Que si uno fija un tipo de cambio alto podría fomentar la industria nacional. La pregunta es si eso es sostenible. En estos modelos no es sostenible porque hay un tipo de cambio de equilibrio y algo va a tener que pasar para que el tipo de cambio se ajuste. No es que uno pueda decidir exactamente cuál es el tipo de cambio. Pero el modelo Mandel-Fleming también entrega ciertas lecciones y dice, mire, vamos a analizar 2 casos. Vamos a suponer que hay shocks monetarios en esta economía. ¿Qué shocks monetarios? Que la gente quiere menos dinero de repente, ¿no es cierto? Entonces que hay mucha volatilidad monetaria, hay innovación financiera, la gente puede ahorrar en dinero, de repente puede haber momentos de incertidumbre, la gente atesora dinero, no conocemos bien la política monetaria, entonces uno dice, ¿qué debiéramos hacer en ese caso? Entonces en este caso, si hay muchos shocks monetarios, obviamente veamos nosotros, en un régimen de tipo de cambio fijo, y veámoslo con el gráfico E e I. Si hay mucho shock monetario, ¿qué es lo que va a pasar? La LM se va a mover hacia acá y hacia acá. Pero, como se va deshaciendo, como la política monetaria responde a lo que la gente quiere de dinero para mantener el tipo de cambio, siempre vamos a estar aquí. Porque la política monetaria es inefectiva. Lo mismo los shocks no van a tener efecto. Porque si la gente quiere más dinero, ¿qué va a hacer? Si la gente quiere más dinero, va a ir, ¿no es cierto?, con sus dólares a comprar más pesos. Si la gente quiere menos dinero, va a ir a comprar los dólares con los pesos. Y el Banco Central va a proveer todo para que el tipo de cambio se mantenga estable. Por lo tanto, si hay shocks monetarios, un tipo de cambio fijo no afecta mantiene el producto, ¿no es cierto?, constante. Ahora bien,
En el caso del tipo de cambio flexible, no, porque nosotros sabemos que la política monetaria tiene ciertos efectos. Lo mismo va a pasar con los shocks. Si se expande el dinero hacia acá, vamos a tener una depreciación del tipo de cambio y un aumento del producto. Si hay un shock negativo monetario, vamos a tener una reducción del tipo de cambio y del producto. Es decir, va a haber fluctuaciones. ¿Qué dice esto? Si nuestro objetivo es estabilizar esto, nos conviene usar un tipo de cambio fijo. Cuando hay mucho shock monetario, un tipo de cambio fijo. Les voy a hacer después una observación respecto de maneras de compensar esto. Pero ahora supongan ustedes que hay shocks reales. ¿Qué significa esto? La IS se mueve. ¿Y por qué se mueve la IS? Porque hay muchos cambios en el precio del cobre, ¿no es cierto? Porque hay shocks de términos de intercambio, porque hay shocks fiscales, porque la gente realmente tiene un boom de consumo. O sea, el shock viene por el lado de la IS. Lo que se nos va a mover ahora es la IS. Y se nos va a mover en ambas direcciones. Estamos analizando un shock que tiene un valor esperado cero. De repente es mayor, de repente es menor. ¿Qué es lo que pasa con el producto? Si hay shocks reales, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que se transmiten completamente en un tipo de cambio fijo. Porque si hay un shock real que lleva a un aumento en la demanda por dinero, por ejemplo, el Banco Central va a tener que proveer ese dinero porque la gente va a venir con los dólares a comprar ese dinero y se va a expandir la oferta monetaria. Entonces, si hay un shock positivo, vamos a irnos hacia acá, porque la política monetaria se va a acomodar y vamos a terminar con más producto. En caso contrario, si hay un shock negativo, ¿no es cierto?, la gente quiere deshacerse de pesos. ¿Por qué? Porque hay un shock negativo sobre la demanda por dinero que viene por una caída de la actividad. Este no es un shock monetario, este es un shock que hay una caída de la actividad, ¿no es cierto? Hay una caída de la actividad, la IS se desplaza, hay menor actividad económica, la gente demanda menos dinero, va y el Banco Central se los va a absorber vendiéndole los dólares para mantener el tipo de cambio. En el caso del tipo de cambio flexible, lo que va a pasar es que el tipo de cambio va a amortiguar. Cuando hay un shock real negativo, cae el precio del cobre, términos de intercambio, que es muy normal eso. ¿Qué es lo que va a pasar? La IS va a retroceder. El producto, recuerden que no pasa nada, porque va a ser absorbido por una depreciación del tipo de cambio real. Entonces, ante el shock negativo, el tipo de cambio epsilon menos, ¿no es cierto? Es el E que corresponde a un shock negativo, y al producto no le pasa nada. ¿Por qué? Porque va a haber un shock negativo por el lado de la demanda, pero va a haber una depreciación que lo compensa por el lado de las exportaciones. Caso contrario, si hay un shock positivo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar si hay un shock positivo? Nosotros vamos a tener que esa mayor demanda agregada, producto de un shock real, se va a compensar porque va a haber una depreciación del tipo de cambio que va a mantener el producto. Por lo tanto, ante tanto shock real, normalmente se dice que lo preferible es tener un tipo de cambio, y es lo que es la conclusión de Mandel Fleming, es tener un tipo de cambio flexible. En particular en economías pequeñas que son muy volátiles y que tienen un ambiente muy cambiante, entonces es mejor tener tipo de cambio flexible. Ahora, uno dice, ¿cómo combatimos los shocks monetarios? Eso es otra historia y no cuadra perfectamente aquí porque tenemos que hablar de que las tasas de interés difieren en las nacionales de las internacionales. Uno puede generar estos efectos, ¿no es cierto? Podríamos tratar de modelarlo en esto, pero sería entrar en mucho detalle. Pero simplemente lo que hacen los bancos centrales para compensar los shocks monetarios es fijar no la cantidad de dinero, sino que fijar la tasa de interés. Entonces, al fijar la tasa de interés, cuando la gente quiere más dinero para que ese cambio del dinero no se transmita a la economía, ¿no es cierto?, no se transmita a la parte real por cambio en la tasa de interés. Pues si yo fijo la oferta de dinero, voy a tener cambio en la tasa de interés en un modelo de movilidad imperfecta de capitales, es decir, donde las tasas de interés son distintas de las tasas de interés internacionales. Si hay un aumento de la demanda por dinero, va a haber presión a que suba la tasa de interés. El Banco Central dice, yo voy a proveer el dinero, porque mi objetivo es mantener la tasa de interés. Y así es como actúan el grueso de los bancos centrales, en la actualidad, bancos centrales modernos de países que tienen estabilidad de precios, lo que tienen básicamente, tienen tipo de cambio flexible con fijación de tasa de interés. Y eso es lo que les permite aislar y manejar de mejor forma y permitir que la economía se vaya acomodando a diferentes tipos de shocks. Una cosa que es interesante para ir concluyendo con esta discusión, una cosa que es interesante, es lo que se conoce como la trinidad imposible.
La Trinidad imposible es precisamente la discusión que hay sobre tipo de cambio fijo, movilidad de capitales y lo que hemos estudiado, y autonomía monetaria. Si uno quiere poder hacer política monetaria, no puede tener tipo de cambio manejado, para no poner fijo, pero manejar mucho el tipo de cambio y movilidad de capitales. La Trinidad imposible es que estas tres cosas no se pueden dar. Uno tiene que elegir. Si uno tiene movilidad de capitales y quiere manejar el tipo de cambio, que es lo que aprendimos en Mandel Fleming, se acabó la política monetaria, solo fiscal. Esta no existe. Si uno quiere tener autonomía monetaria y movilidad de capitales, uno no puede manejar el tipo de cambio, no puede tener objetivo cambiario. Uno no puede fijarlo. ¿Qué es lo que pasa si uno quiere manejar el tipo de cambio con autonomía monetaria? Tiene que poner algún tipo de control de capital. Esa es la idea de la Trinidad imposible. Estas tres cosas no se pueden. Como yo les comentaba, la movilidad de capitales no es algo que uno tenga pleno control, por eso los países se mueven en alguna combinación. Hay cierta imperfecta movilidad de capitales y de repente los bancos centrales intervienen tratando de manejar el tipo de cambio, pero el foco central ha sido la autonomía monetaria para tener una política de estabilización. ¿Y el tipo de cambio de qué sirve? Absorbe los shocks, que es lo que vimos recién. Cuando hay un shock de demanda positivo, el tipo de cambio se aprecia para compensar por el lado de la demanda de ese shock. Si hay un shock negativo, el tipo de cambio el tipo de cambio se deprecia para compensar en cierta medida ese shock. Por eso se habla el tipo de cambio como el tipo de cambio flexible, que es un shock absorber, o sea, es un absorbedor de choques externos, choques reales. Breve resumen, lo tienen ahí, sistema de tipo de cambio fijo, los bancos centrales mantienen constante el precio de la moneda, ¿no es cierto? Un tipo de cambio flexible, no hacen nada. Cuando el capital es móvil, ¿no es cierto?, la tasa de interés es la internacional, y esto tiene implicancias sobre la efectividad de la política monetaria y financiera. Y ahí nosotros discutimos las distintas políticas que hay, que es lo que hemos visto en esta clase. Y con esto vamos a concluir. Esta clase ha sido un poquito más larga, pero me gusta por lo menos tener los temas discutidos en conjunto en una misma clase.